Un tema más que interesante, muy pedido por gente de ciudades de nuestra República Argentina. Hablemos del arbolado urbano y vamos a darte algunas claves. Mirá lo que es Avenida del Libertador, por ejemplo. Esto es arbolado urbano, ¿no? Como se decora, por decirlo de alguna manera, las calles, el asfalto que cada vez avanza y más y más y más y más. Tratamos de darle alguna especie de pulmones verdes. Siempre el árbol nos va a salvar la vida. Ahora, no es decir, quiero plantar un árbol, voy, compro un árbol y lo planto en la vereda. Hay que saber qué tipo de árbol es para la región, para qué tipo de suelos. Hay que tener distancias en la vereda entre el cordón y dónde va plantado el árbol. Hay árboles que ya sabemos, rompen las veredas de una manera impresionante y finalmente o terminás talando el árbol o cada 2 años tenés que cambiar los baldosones. Bueno, en medio del avance del cemento y de las altas temperaturas, el arbolado urbano se transforma en un tema central como política de Estado. Esto debería ser política de Estado. Muchos vecinos que reclaman más árboles, especialistas que advierten sobre las podas mal realizadas, hay que prestarle mucha atención a esto, y los municipios de la República Argentina que enfrentan desafíos de mantener un patrimonio verde clave para la calidad de vida. Como yo no entiendo nada, de nada, voy a preguntarle a mi querido amigo, ingeniero agrónomo, por algo tiene título, por algo estudió y por algo también me planteó el tema del arbolado urbano. Es Alejandro Fortunata, que empezamos hace ya un tiempo largo hablando de si es conveniente pegarle al limonero para que dé más limones. Mirá vos en lo que se ha transformado esta columna. Ale, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Hola, buen día, buen día. Te digo que has hecho una presentación que prácticamente fue un seminario, ¿eh? Te Ah, agradezco. mirá. Bueno, llévame con vos a Inglaterra entonces. Bueno, te comento, el arbolado urbano para el argentino es muy importante. No sé por qué tenemos la costumbre de plantar árboles, nos gustan los árboles, permanentemente lo hacemos y a veces no lo hacemos correctamente. Cada árbol cumple una función y va a estar en relación a algo que vos mencionaste, que es el ancho de la antevereda. Cuando hablo de antevereda, hablo desde el cordón del asfalto hasta la vereda propia donde transitan los transeúntes. Bien. Ese ancho de vereda me indica a mí la posibilidad de tener un árbol de menor o mayor porte. Y Bien. también es muy importante si hay gente de Cava, de Buenos Aires, como por ejemplo Belgrano ha dedicado la mayor parte de su arbolado a una especie que se llama tipa, que es un árbol de crecimiento muy alto que Ajá, permite generar sombra en edificios de departamentos. Que ajá. si ese mismo árbol estuviera en un chalet de, qué sé yo, de Hurlingham, que es donde vivís vos, Exacto. generalmente la sombra sería muy alta y no cumpliría la función adecuada de proteger la vivienda de vientos, de soles intensos, de mejorar el clima de la casa. Entonces, cuando uno va a plantar un árbol, tiene que primero pensar en función de su ancho de vereda, qué tipo de árbol le corresponde para no levantar veredas, para no generar daños a transeúntes que se puedan caer, más gente mayor o chicos, que eso es un peligro, y porque realmente las veredas uno no es que las va reparando permanentemente, quizás en toda su vida la hizo una sola vez y nunca más. Entonces Mm, tenemos que poner árboles que se adapten perfectamente a ese ancho de antevereda, cordón, vereda, para poder elegir. Y la otra función que debe pensar el propietario cuando compra un árbol es si realmente le va a cumplir la función que quiere. Dejar el auto bajo la sombra, que le dé sombra a una habitación o a un sector de la casa, porque el calor es intenso de acuerdo a la orientación de esa vivienda.
Teniendo esas dos premisas, nosotros ya podemos empezar a elegir tipo de especies. Yo Bien. voy a dar un rango de tamaño de árbol final y de ancho de antevereda para que tengamos una noción. Cuando tenemos una vereda de no más, un ancho de antevereda de no más de 3,5 metros o un poquitito menos, nosotros tenemos que indefectiblemente elegir árboles de pequeño porte para que Mm, esas raíces no rompan cloacas, no rompan cañerías de gas, no rompan cañerías de agua corriente, etcétera. Ese ancho de vereda, que es bastante pequeño, me va a permitir a mí plantar plantas como la lagestroemia o el crespón, que es un árbol muy bonito, de crecimiento bastante lento. Todos los árboles pequeños son de crecimiento lento. Tiene una copa de chica a mediana, ajá, una linda sombra, pero va a demorar por lo menos entre 7, 8, 9 años en lograrla, ajá. que eso a veces la ansiedad de la gente que vive, que quiere un árbol, plantarlo y que pasado mañana pueda tomar mate bajo el árbol, en este caso no va a ocurrir. Pero la lagestroemia o crespón, que tiene un tronco bien limpio, parecido a una rayán, con flores blancas, flores fucsias, flores rojas, rosadas, va a decorar ese verano de la vereda en forma espectacular. Hay otro árbol de porte pequeño, que es el ciruelo de jardín o Prunus pizardi. Mm. Después lo pueden googlear, estos nombres que lo doy le van a dar unas mejores características, pero son árboles muy piolas. El ciruelo de jardín pierde la hoja en Ajá. invierno, florece en agosto con una floración la Hermosa. propia del Sí, hermosísima, el y ciruelo después de da, jardines, exactamente, claro, y sí. tiene un follaje rojo, Ajá, bordó, que también es muy bonito porque se destaca en la cuadra. claro, Entonces es muy fácil decirle, estoy en la calle tal, donde tenés el árbol de color rojo y nadie se va a confundir y va a llegar a tu casa. tal cual. Después tenemos otro tipo de árboles también de porte un poquitito más mediano, como podría ser la acacia de Constantinopla, que tiene flores rosadas, tiene una copa bien achaparrada, bien como un paraguas. Yo digo que es uno de los pocos árboles que uno se mete debajo del árbol, puede llover y no le cae una sola Mira, gota a uno, porque es bárbaro. o sea que Tenés la, también sostiene, por ejemplo, el fresco a la mañana, media mañana, intuyo, perfect- porque, mirá vos, perfectamente, perfectamente. acacia de Constantinopla. Vamos a ir buscando Sí, los ejemplares. acacia de Constantinopla, también conocido con el nombre de albizia. Ajá, Acacias, hay muchas especies con el nombre de acacia, por ejemplo, la acacia bola, que también es muy compacta, es pequeña, es una robinia pseudoacacia, muy noble, un árbol de crecimiento súper rápido. Es así, si ustedes lo plantan hoy, mañana ya sienten el ruido de cómo crece, de tan rápido que crece la planta. Es un claro. árbol que en 2 años tiene una copa formidable, Ujú. genera sombra para guardar el auto, es muy lindo. En algunas zonas de alta humedad hay que cuidarlas porque pueden generar una chicharrita que, ¿vieron que a veces los árboles lloran, Sí. gotean? El Bueno, sauce puede llorón, por ocurrir ejemplo. que eso, que es claro. El sauce llorón es por su forma más que nada, Ah, bien. pero en el caso de la robinia puede gotear porque hay una chicharrita que genera una saliva y esa saliva que es para alimentar a las ninfas pueden manchar el auto. A veces eso no le gusta mucho a la gente, pero es un árbol también a tener en cuenta. Hay árboles un poquitito más medianos. A Ajá. mí hay un árbol que me encanta que es el fresno, Ah, fresno sí. americano, Noble como el porque se, fresno. se pone amarillo, un Mm, amarillo en otoño realmente increíble que se va a poder ver ahora. Y entonces, a partir de esas características, no solamente es linda como ornamental, es de crecimiento rápido, alcanza una altura de 7, 8, 9 metros. mm, No recomiendo el paraíso porque el paraíso te largan las pelotitas, te sí, largan los palitos, te larga un montón de cosas y a veces la gente no tiene tiempo para andar barriendo la vereda permanentemente. sí, Otro claro. árbol muy bonito de calle que vos lo conocés es el jacarandá. El También. jacarandá es un árbol también muy noble que además de florecer, bueno, lo Bienvenidos a vemos Cuidemos en el... la ciudad de Ajá. Buenos Aires como decora, en muchas plazas del interior del país. Es un árbol a tener en cuenta. El palo Eh, borracho, Ale. el palo borracho es un árbol muy grande, Ajá. con raíces muy potentes,
de buen anclaje, y eso hace que levanten vereda. Pero si yo tengo un ancho de vereda o de antevereda de arriba de 6 7 metros, tranquilamente puedo poner un liquidámbar, un palo borracho, Bien. un sauce, que es un árbol también. Otro árbol interesante de hoja perenne, que no lo mencioné, es el aguaribay. Ajá. Sichinus molly. Es un árbol interesante porque es de hoja perenne. Hay gente que requiere que quiera hoja todo el año y es súper interesante como árbol. Otro árbol que mientras estoy hablando con vos me acuerdo que puede ser también muy útil son los liquidámbar si yo tengo un ancho de vereda interesante. Acá en la zona donde yo vivo, la zona sur de Longchamps, Adrogué, hay gente que planta ginkgo bilobas, liquidámbar. Yo esos árboles los trataría de evitar, primero porque son árboles demasiado grandes que tienen arriba de 15 a 20 metros de altura y que pueden llegar a generar problemas, no tanto en vereda, porque el ancho de vereda te lo puede permitir, pero sí en los cables. Argentina tiene el defecto de tener la mayoría de los cables aéreos, no Sí. como en otros lugares que pueden ser subterráneos o en los barrios privados. Mm. Pero en los árboles urbanos, los cables generan un efecto no muy deseado con el árbol, porque el árbol sin querer las ramas lo mueven, se producen cortes de luz, se producen trastornos, que eso tampoco sería interesante. Y cuando vos mencionaste el tema de la poda, quiero aclarar algo. Cuanto uno más poda, la planta más crece. Ujú. Es decir, que cumpliría una función inversa a lo que nosotros queremos lograr. Si Ujú. yo achuro un árbol, como se ve a veces que cortan los árboles en forma indiscriminada, irracional, lo único que logro es motivar una brotación excesiva que al revés es perjudicial para el árbol porque lo va debilitando y consumiendo reserva. Al Mm. árbol hay que dejarlo crecer en forma natural, conducirlo, eso sí, vos podés podar alguna rama que te puede tapar un farol, alguna rama que te puede perjudicar un cable, alguna rama que puede perjudicar en la vereda el tránsito de la gente, que le puede sacar un ojo a una persona, eso sí vos lo podés hacer. Pero Mm. en cuanto menos lo podes, menos te va a crecer el árbol. Entonces, de esa manera vos no vas a tener inconvenientes ni vas a generar inconvenientes a los vecinos. Los Claro. vecinos te tienen saludar, no insultar. Y a veces el árbol genera inconvenientes vecinales, ¿viste? Seguramente. Sa- A ver, hablamos de la poda, hablamos de los tipos de árboles. Hay muchos que también en el otoño, invierno complican por el deshoje, propiamente dicho, de la estación. Yo tengo mi balcón, el vecino de al lado tiene un árbol enorme y me llenó el balcón de hojas amarillas, que es complicado para los desagües también de los departamentos, ¿no? Desagües, canaletas, Claro. se empieza a filtrar el agua en la vivienda. Realmente es un problema. Por eso yo siempre digo que se tomen la precaución no de comprar el árbol que le guste solamente, sino tratar de combinar y hablar con el viverista que le va a vender el árbol para que le aconseje el mejor árbol para su casa, que es totalmente diferente. Bien. A veces uno quiere uniformar la vereda, y decir, bueno, plantamos todos fresnos, plantamos todas las gestroemias, plantamos todos aguaribay. No, habría que plantar de acuerdo a las condiciones, porque si vos tenés una construcción de 2 pisos, porque tenés las habitaciones arriba, bueno, tenés que generarte una sombra arriba para evitar gastar energía en aire acondicionados que no vale la pena, para cuidar un poquitito el medio ambiente desde ese punto de vista y además no generar un problema. Si yo te contara las veces que yo recibo consultas para que me digan, ingeniero, ¿cómo puedo matar el árbol del vecino? No, No lo podrías creer. No lo qué podrías bárbaro, creer. Es decir, qué bárbaro. claro, es una cosa. Mira, una vez plantamos para un municipio, no lo voy a mencionar el municipio, No, no está bien. 10.000 árboles de vereda. Fue un municipio muy organizado que planificó, que por barrio y por ancho de vereda hizo los árboles. Y, Ajá. y había gente que cuando nosotros le íbamos a plantar el árbol, venía, ponerle Doña Rosa para dar un nombre común, Sí. y
con una pava de agua caliente queriendo matar el árbol. Le digo, no señora, no la matemos, plantémoslo en una plaza. No lo quiere, no se lo planto. Pero a veces la gente no valora el árbol porque o no pueden subir los autos a la vereda, o no pueden lavar el auto en la vereda, Claro. etcétera, etcétera. Y no saben que no tener un árbol en la cuadra genera aumentar la temperatura en 1 o 2 grados, la Mm, temperatura actual ambiente. Si mm, nosotros tenemos, bueno, vos vivís en uno de los municipios más bonitos que está lleno de árboles. mm. Hurlingham es un Exacto, municipio verde, un municipio que siempre fomentó la forestación por los exacto. ingleses, etcétera. Sí, sí. Y cómo cambia la temperatura. Vos vas a otra ciudad y te subió 2 o 3 grados por no tener árboles. Claro, claro. Sí, es preocupante. El ficus, Alejandro, no sé si me lo nombraste, es un árbol... El ficus no lo mencioné y te Ajá. explico por qué. Es un árbol, a mí me encanta el ficus, Mm, pero es un árbol de raíces muy intensas y que más que problemas de vereda puede traer problemas en las cañerías ahí está. que pasan por la vereda. Si Bien. por tu vereda no pasan cañerías de agua corriente, no pasan cables subterráneos, no pasa nada, el ficus es formidable. Está muy Pero va bien. a ocurrir que a veces vos plantas un ficus en la puerta de tu casa y el vecino que está a dos casas tuyas le sale una raíz y le empieza a aparecer un ficus en la casa, porque tiene ese tipo de raíces Claro, invasivas. claro, Por claro. eso los ficus son también los llamados gomeros. En el caso del Ah, gomero mira. Ajá, es el ficus elástica. El ajá. ficus que vos mencionás, que es el ficus benjamina, es de hoja perenne, tiene hojas brillantes, es ornamental, es súper bonito, tiene hasta el tronco raro, ¿viste? Medio Sí. enroscado, pero a veces hay que pensar bien si sirve para esa localidad. Y otra cosa que le afecta al ficus Ajá, es el frío. Si vos vinieras para la zona de San Vicente, ajá. Bransen, Las Flores, es decir, para zonas más descampadas, sufren la helada porque es de Sí. clima subtropical tropical. Está muy bien. Bueno, muy bien. Una nueva clase de, en este caso, plantación de árboles urbanos. Excelente. Vale la pena siempre hablar con profesionales y los que sepan. Y de los que saben, sobre todo. Fortunata, hablamos la semana que viene, si es que puede, si es que no está en vuelo. Vamos a dejar para la primavera el circuito ciclístico ahí por San Pedro, donde me ha invitado, Por, porque ahora por favor, ¿eh? hace mucho frío y no Por- tengo las calzas grandes todavía para, para la bicicleta. Un bueno, hay abrazo, que Ale, que tenga cuidar. buen viaje. Te mando un abrazo, Que siga gracias. muy bien. Saludos. Aprovechamos, escucharon bien, cuáles son los árboles recomendables para el arbolado urbano.